Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Natalia Fernández López. Natalia es asociada senior de la firma internacional DLA Piper, oficina Bogotá, Colombia, y como todos sabemos, DLA Piper es una de las firmas líderes con presencia global. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿No? Los agradecidos somos nosotros, como siempre le decimos a todos quienes nos abren un poquito las puertas para conversar de temas muy interesantes. Natalia forma parte del equipo de protección o de data privacy y vamos a conversar hoy sobre un tema súper, pero súper actual que es inteligencia artificial y protección de datos personales. ¿Te parece bien, Natalia? Claro que sí, encantada. Muy bien. Entonces, bueno, todos estamos hablando de ChatGPT, ¿no es cierto? Hoy estamos todos aprovechando, utilizando, sacándole provecho lo máximo que podemos a ChatGPT y un poco quería conversar contigo a ver, ¿cómo es el tema de obtener autorización, ¿no es cierto?, por parte del titular cuando, ¿no es cierto?, a través de estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros utilizamos datos, ¿no es cierto?, de esos titulares de esos datos. ¿Qué está ocurriendo con este tema hoy actualmente? Es muy importante que las empresas a nivel interno entiendan exactamente cómo va a ser la cadena con la que van a tratar los datos personales, desde que los recaudan hasta que los eliminan. ¿Qué se va a hacer en el intermedio? Todo este proceso lo tienen que tener muy claro de entrada, sobre Bien, todo con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque herramientas como ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial generativa pueden ayudar a crear nuevos datos personales. correcto. A partir, por ejemplo, del uso de cookies, se podría llegar a determinar cuáles son los productos que una persona quiere adquirir. A partir de la ubicación de la persona, se puede llegar a determinar qué hace una persona en su día a día, ¿no? Ajá, Si se ujú, nota por la ubicación mía que todos los días vengo a la oficina, probablemente puedan deducir en dónde trabajo o por lo menos sacar unas cuantas opciones de cuál es mi profesión. Entonces, bien, es supremamente importante que se tenga claro desde antes de recaudar los datos personales para qué se van a utilizar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder abordar a los titulares de la información e indicarles e informarles cómo y para qué se van a tratar sus datos personales. ok, Sobre todo, si puedo llegar a saber nuevos datos personales, se le debería indicar al titular antes de que otorgue su autorización, vea, yo voy a utilizar su información para deducir estos datos personales, por ejemplo, su profesión o oficio, sus hábitos de consumo, su edad. Eso también se pueden deducir, esos son todos elementos que se pueden deducir a partir de información previa que el titular otorgue voluntariamente. a ver, Natalia, cuando a mí me aparece acepte cookies y yo inconscientemente o de manera automática pongo acepto todas las cookies, ¿qué estoy haciendo? Entonces, con el uso de cookies, depende de las cookies y obviamente depende del sistema, pero Ajá, básicamente la interfaz te puede decir de manera más fácil eh, cuáles son tus preferencias y cómo son tus hábitos al interior de la página. Y esto ajá, puede ayudar a mostrar más fácilmente ciertas cosas. ok, Sobre todo en almacenes que venden muchos productos, esto es de mucha utilidad porque les ayuda a decir, bueno, el público normalmente entra a estos almacenes a buscar este tipo de bienes y así, digamos que delimitan muy bien el, la interfaz, por decirlo de alguna manera. perfecto. Privacidad de datos, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene, ¿no es cierto?, con las herramientas Box? Pues la podría tener toda, en realidad. Ajá, Si,
porque es que con VoxBox, espero estarlo pronunciando bien, No, sí. eh, se puede incluso clonar la voz de una persona. Ah, ok. Em, se puede usar para generar avatares de Ok. las personas. Ok. Tanto la Entonces, voz como la imagen de las personas son datos personales porque correcto. sirven para identificar a una persona, ¿no? Bien. Entonces, estas herramientas, eh, claro que necesitan la autorización de las personas cuya voz sea clonada o cuyos avatares sean creados Ujú. para poder hacer esta clonación y o este uso de imagen. Bien, Sin bien. duda Es lo decir, necesitan. ok, ok. Yo, a ver, como titular de una plataforma, ¿no es cierto?, de capacitación online, nosotros estuvimos explorando todo el tema este de hacer contenidos con avatares y en su momento una de las plataformas me había pedido, no me había pedido, sino que una de las opciones que yo tenía era sacarme una foto, mandar un audio y con una foto mía más el audio generar un avatar donde yo en este momento podría ser un avatar y no una persona real, lo cual no es cierto, soy real, yo soy el profesor Augusto Mantienen, pero podría ser perfectamente un avatar. Con lo cual ahí la plataforma para poder, ¿no es cierto?, yo enviarle mis datos personales, es decir, imagen y voz, tengo que prestarle mi consentimiento. Sí, sin duda. Y, y, y esto ¿por qué? Porque la imagen también se puede, o sea, es un dato personal que puede rozar con lo sensible, ¿no? Mm, Porque, y el motivo es muy sencillo. Si se llegara a usar tu imagen para expresar mensajes que tú no te has craneado y que incluso pueden estar en contra de tus propias ideologías, o sea, correcto. si esa imagen se usara mal, se puede vulnerar tu buen nombre. Bien. Ahora, tanto a vos como a mí nos consta, porque ha sido de público conocimiento, hemos visto al Papa, ¿no es cierto?, corriendo con jogging o en campera esquiando, y sin embargo no creo que el Papa haya prestado su consentimiento para esos avatares, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Entonces, ahí hay una zona que incluso es medio gris para la autorización de uso de imagen, que es la Ujú, imagen de personajes públicos y sobre todo aquella que se usa en tono como gracioso, de burla o de ujú, parodia, porque esto puede llegar a ser considerado como fair use. Acá ya estamos entonces en el área un poco más de propiedad intelectual, no tanto de protección de datos, aunque sin duda se juntan. tienen que converger para estas finalidades, pero eh, cuando, cuando estamos, por ejemplo, con una imagen del Papa esquiando o el Papa de fiesta con una ropa supremamente llamativa que el Papa no usa, ¿no?, en la vida real, eh, eh, se podría llegar a decir que las personas están usando la imagen del Papa con fines de puro entretenimiento, sin Ujú, tratar de afectar la imagen o el buen nombre del Papa, ¿no? ok, Entre otras porque fíjate que tanto tú como yo somos conscientes que esas imágenes no son reales, ¿no? correcto, correcto. Sabemos que son generadas automáticamente por una herramienta de inteligencia artificial. Esto sería diferente si usaran esa misma imagen del Papa para sacar mensajes, por ejemplo, de odio o mensajes que vayan en contra de las creencias del Papa. Eh, y en un caso en el que no fuera claro cuál es esa diferencia, Ahora, ahí estaríamos rozando con lo legal. obvio. Hay un caso súper interesante que pasó Ujú, hace poco en relación con el uso ya no de la imagen física, sino de la voz de un artista que pasó con Bad Bunny, este cantante de reggaetón. ajá, Resulta que Bad Bunny eh, anunció que se está usando su voz sin que él hubiera autorizado en una canción que había sido escrita por un chileno. El chileno usó una herramienta
de clonación de voz para imitar la voz de Bad Bunny en una canción que había sido escrita por él mismo, por el chileno. Ujú. Y a Bad Bunny no le gustó, entre otras porque hubo personas que pensaron que esa sí era la voz de Bad Bunny Correcto, correcto. y no se había solicitado su autorización. ¿Qué es lo que yo considero en este caso? Por más de que la canción sea de este compositor chileno y Ujú. que sea él quien hubiera grabado esto, él sí necesitaba la autorización de Bad Bunny antes de sacar esta grabación, a menos que hubiera sido un tema, como lo mencionaba antes, abiertamente de burla o de caricaturización del artista, porque, como lo mencionaba, también son figuras públicas y estas figuras públicas un poco toman el riesgo de que su imagen se reproduzca y si no es por herramientas de inteligencia artificial, pues lo es por caricaturas, Correcto. pinturas y otras imágenes por el estilo. Ahora, volviendo un poquito al caso que hablábamos antes del Papa, ¿no? Que como bien decís vos, no fue utilizado con ningún fin más que, te diría, promocionar el potencial de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y el uso de una plataforma no fue ese el objetivo. Ahora bien, el Papa pudo haberse sentido como agraviado, ¿no? Por esas imágenes. Más allá de que no eran sensibles ni no perjudicaban a nadie, la verdad que el sentirme agraviado no es un tema totalmente subjetivo, ¿no? ¿Qué le queda a Sí. la persona? En tu opinión, ¿no? O en tu experiencia, para el agraviado, ¿qué acciones tiene más que angustiarse? Bueno, pues esto tiene que ser analizado, como lo mencionaba, caso a caso. Mm, Mm, para el agraviado, en caso que haya habido realmente, digamos, una acción que haya perjudicado su buen nombre, en un caso en el que a nivel colectivo se haya entendido que sus datos, digamos, que su imagen no era generada por inteligencia artificial, sino que realmente era el Papa en estas situaciones, ciertamente, y esto dependerá de la jurisdicción, hay acciones disponibles para proteger el buen nombre de la persona. ok, ok. Em, y en el caso ya de artistas que sientan que no están recibiendo la remuneración adecuada digamos, por el uso de su voz o de su imagen, también tendrán otras acciones para reclamar los perjuicios, digamos, este lucro que no alcanzaron a recibir por, precisamente porque no los contrataron Bien, para el uso de su imagen, sino que simplemente la empezaron a usar arbitrariamente sin haberle solicitado su autorización. perfecto. Tengo dos últimas preguntas para hacerte, Natalia. Muy interesante esta charla contigo. Viste, esto de inteligencia artificial que se retroalimenta, ¿no? Con data que le vamos suministrando. Acá la pregunta es, ¿cómo se hace para proteger los derechos, ¿no? Cuando se usan esos datos para entrenar a una inteligencia artificial? Entonces, en primer lugar, y esto no lo puedo decir suficiente, es necesario conseguir la autorización de las personas para el uso de sus datos personales y hay que explicarles cómo y para qué se van a usar. En segundo lugar, hay que cuidar que los datos no se traten con medios o para finalidades diferentes a las autorizadas. Ok, Hay que proteger muy bien la seguridad de los datos personales. Esto es en tercer lugar. Además, cuando se usen datos personales para probar, operar o solicitar herramientas de inteligencia artificial, se tienen que implementar controles internos para prohibir el uso de datos sensibles. ok. Eh, y esto se incluye, por ejemplo, si en temas de localización, de geolocalización. Ujú. Es muy común que las empresas de geolocalización sepan si uno, por ejemplo, va a llegar a una clínica y ahí se pueden deducir datos supremamente sensibles de una persona. Entonces hay que evitar a toda costa tratar de deducir datos muy sensibles a partir de información a la que tengo acceso. Eh, y además,
es necesario ir actualizando las políticas e internamente proteger muy bien la seguridad de esta información. Uno Ok, tiene que saber qué es lo que está generando e implementar controles para asegurar la seguridad de esa información que se asegure. bien, Además, hablando de los derechos de los titulares, normalmente en todas las regulaciones de protección de datos se dice que los titulares tienen derecho a acceder a la información que cada empresa tiene sobre ellos. Entonces, es súper importante tener claro qué se sabe de Augusto o qué se sabe de Natalia y qué se deduce con estas herramientas de inteligencia artificial. Hay un documental muy interesante en Netflix que habla sobre la plataforma Tinder y una usuaria de Tinder decía que ella le solicitó a la app que le dieran toda la información que tuvieran sobre ella como usuaria y se encontró con unos datos muy curiosos, como que unos días después de fechas importantes como Navidad o Año Nuevo, ella solía descargar la app. Ese tipo de datos personales y de información que se deduce de los comportamientos de los titulares tiene que ser muy clara. O sea, si yo como empresa tengo que saber qué sé de quién, por qué lo sé y qué puedo deducir a partir de la información que tengo, para poder respetar estos derechos de los titulares y cumplir con las regulaciones aplicables en la materia. bien, bien. ¿Y qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a crear datos nuevos? ¿De quiénes son esos datos? ¿O a quién se protege ahí? ¿A quién protegemos Bueno, ahí? pues lo más importante es proteger en primera medida al titular de la información, a Augusto, a Natalia, a María, a Pedro, Juan, la persona que sea. Eh, es supremamente importante proteger a la persona a la que se refieren estos datos. Y creo que ya lo hemos venido hablando. ¿Qué pasa cuando se generan? Pues tengo que tener un registro de qué es lo que generé, tengo que saber qué generé. Ok, Eh, y tengo además que informar a los titulares que lo voy a generar, tengo que tener unas políticas claras para proteger esa información, unos manuales internos que me permitan a mí saber también cómo proteger la seguridad de esos datos. Eh, bien. eso es básicamente lo que sucede cuando se pueden inferir con base en otra información. Ahora, acá te hago una última pregunta que es, cuando la inteligencia artificial crea, ¿no?, datos nuevos, más allá de que se haya nutrido de la información que yo le suministré a la inteligencia artificial, ¿no? La pregunta que me hago Sí, es, y para que lo pensemos juntos, ¿no? Es, ¿quién es el verdadero titular del dato? ¿Es la inteligencia artificial? ¿Es la empresa dueña de la inteligencia artificial? ¿No? ¿Quién es el claro. dueño de ese dato? El, ojo, el titular primario es la persona a la que se refiere el dato. O Ok. sea, la información, por más de que yo no lo sepa, la información es mía, ¿no? Ujú. O tuya o de la persona natural a la que se refiere. Mm. Ahora, ¿quién puede hacer uso de esa información? Yo diría que la persona que crea los mecanismos tecnológicos para recaudarla. Esta es, o que contrata a alguien para recaudar esa información. Entonces sería la misma persona que me solicitó a mí la autorización para el tratamiento. Entonces te voy a poner un ejemplo muy claro. Si DLA Piper, que es la firma para la que yo trabajo, contratara a Google con su herramienta de VoxBox para deducir datos personales míos a partir de esa información, eh, el responsable de esa información sería DLA Piper y un encargado de tratamiento digamos, le facilitaría esta herramienta de inteligencia artificial a la empresa para la que yo trabajo, es Google o VoxBox. Ok. Sería el encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque en últimas, quien puede decidir sobre los medios y las finalidades de tratamiento, o sea, cómo y para qué tratar estos datos, Ujú. es DLA Piper, no Google. Bien. Natalia, ha sido muy interesante conversar contigo sobre un tema súper, pero súper actual y te diría casi, casi temerario, te diría, ¿no? Porque uno te escucha y es como que
estamos en manos o nuestros datos están pululando ahí por todos lados y uno aprieta aceptar cookies y uno es como medio No acepta inconsciente, aceptar cookies. ¿no? Y uno es como medio inconsciente con todo esto. Así que bueno. Hemos De conversado con acuerdo. Natalia Fernández López, Natalia, asociada senior de la firma DLA Piper, oficina Bogotá. Natalia, muchas gracias por tu tiempo y ha sido un gusto compartir estos minutos contigo. Lo mismo digo, muchas gracias.